esta mañana que ya estuvimos compartiendo lecturas de la palabra de Dios. Han traído su Biblia en esta mañana cada uno de ustedes y por supuesto los que estén desde su casa para poder compartir el mensaje de hoy. Siempre digo que pensemos en lo que terminamos de cantar o lo que hemos cantado. Dijimos, Señor, ven a este lugar. No dudemos de que Dios está en este lugar. El tema es que nosotros estemos delante de la presencia de ese Dios que está en este lugar. Los invito a compartir en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, los versículos del 24 al 30. Marcos 7, del 24 al 30. La fe de la mujer sirofenicia. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia, de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, y el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Dios y Padre Celestial, queremos pedirte en esta mañana que estás aquí en medio nuestro, que nos ayudes, Señor, a ver con ojos y a escuchar con oídos de la fe, para que nuestra vida esté delante de ti en sintonía, buscándote y anhelando más de ti, y queriendo saber qué es lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros en este tiempo. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Venimos compartiendo desde hace varios domingos ya sobre el tema de los milagros y empezar a ver y a sentir que Dios se muestra permanentemente a través del milagro que Él puede hacer en todo tiempo, en todo espacio y en todo lugar. Por eso el tema de hoy es aprender a ver con los ojos y a escuchar con los oídos de la fe. El domingo pasado compartía Santiago sobre un pase libre, sobre poder estar delante de la presencia de Dios porque Él nos dio la libertad por medio de su Hijo para poder estar delante de su presencia. Si nosotros vemos en el Evangelio de Marcos que recién terminamos de compartir, desde la alimentación de los panes y los peces, que fue el primer milagro que compartimos cuando empezamos a hablar de los milagros, Marcos viene relatando una serie de milagros: vista a los ciegos, oír y hablar a un sordo mudo, y termina el Evangelio con una declaración que es la declaración de Pedro cuando le dice, tú eres el Cristo. En todo ese periodo que Marcos relata un montón de situaciones, lo que se demuestra permanentemente es la incredulidad, tanto de los fariseos como de los escribas.
Y también llama la atención la actitud que en varias ocasiones tienen los discípulos. Por eso Jesús, en una de las oportunidades, le dice, ¿qué altercáis? ¿Por qué? No, porque no tenéis pan. ¿No consideráis, le dice Jesús, ni entendéis? Aún tienen endurecido el corazón, teniendo ojos para ver y teniendo oídos, no oís. Jesús sanó a un montón de personas. Y cuando hablo de sanar a una persona, hablo de integrarlo en una sociedad donde la persona que padecía, como en este caso, esta niña atormentada, quedaba relegada de todo lo que se podía llegar a convivir en una sociedad. Pero lo importante, más allá de los milagros que Jesús pudo hacer o que hizo, está en la actitud que los discípulos, que la gente, que los fariseos, que los escribas hacían permanentemente con sus vidas y que demostraban a partir de aquello que Jesús les mostraba permanentemente. Y dice la palabra que Jesús va a una región, a la región de Tiro y de Sidón. ¿Y saben qué? Era un lugar donde había sido inspirado muchos profetas para declarar cosas de esa región que estaba totalmente alejada de la presencia de Dios. Y algo más, en esa región, en esos lugares, vivió Jezabel. ¿Saben quién fue Jezabel? Aquella que fue una enemiga acérrima de Elías. A ese lugar es donde va Jesús. Jesús va a un lugar, a una tierra pagana, de gentiles, y nosotros podríamos decir, ¿pero cómo? Jesús va a un lugar donde viene proclamando, porque en realidad lo que él venía haciendo era estar acompañando y mostrándole y ministrándole al pueblo escogido por Dios, y ahora decide retirarse a otro lugar. Marcos escribe el Evangelio aproximadamente entre el año 65 y 70 después del nacimiento de Jesús. Y ya en ese momento la iglesia tenía incluida dentro de él a un montón de personas que eran gentiles, que no eran judíos, que eran paganos para el pueblo judío. En la iglesia estaban incluidos. Y este pasaje que nosotros vemos hoy es como el que empieza a enmarcar esa posibilidad que Dios le da a aquel como vos y como yo, que somos los gentiles, que no somos del pueblo escogido por Dios, judíos, para ser incorporados dentro de la vida de la comunidad de una iglesia, dentro de lo que llamamos ser cristianos e hijos de Dios. Esta historia que leímos hoy empieza a reflejar esa lucha que se empieza a dar entre judíos y gentiles, entre estar adentro de la vida de la iglesia y no entre a quienes atendemos y a quienes no atendemos, por qué el primer lugar a uno y por qué el segundo lugar a otros. Y ahí se empieza a dar todo este tipo de situaciones. Algunos piensan que Jesús se quiso apartar a esa zona para estar a solas con sus discípulos. Lejos estuvo Jesús de poder pasar desapercibido. Porque va a una casa, no se sabe a qué casa va. Algunos piensan que era de una familia judía en ese lugar. Pero tiene un encuentro muy personal con una persona que no era judía y que viene en búsqueda por necesidad de aquel que había decidido en un momento apartarse o tratar de estar a solas. Esta mujer cananea, griega, era del pueblo abominable por los judíos. Era una mujer gentil
Y no pasemos por alto esto que estoy diciendo. Era mujer, gentil, los judíos no los querían, en una región pagana, y ella se anima en ir en búsqueda de aquel que sabía que podía encontrar en él la respuesta a lo que estaba necesitando. ¿Y cómo se dirige a Jesús? Como Señor e Hijo de David. Esto no lo podía decir cualquiera. Esto solamente lo podía decir alguien que era judío. Y ella se anima a decirle Señor e Hijo de David. Es impresionante cuando uno toma dimensión de lo que está sucediendo, porque pensemos en el alrededor, en los que podían estar contemplando esta situación de lo que estaba llegando a suceder. Y fíjense cómo contrasta con aquellos que venían de perseguirlo a Jesús porque querían hacerlo pasar como un falso maestro, como eran los fariseos y los escribas, como esta declaración de los discípulos que le piden, bueno, sacala. Está molestando para que nos podamos quedar tranquilos. Es como cuando le dijeron, decile que se vayan para que puedan buscar comida. No tenemos para alimentarlos. La actitud son palabras opuestas, la de esta mujer a la que tenían en un momento dado los discípulos y también los fariseos y los escribas. Ella viene delante de la presencia de su Señor con una actitud de reverencia, con una visión clara de lo que ella iba en búsqueda y que necesitaba. Y sorprende en ese momento porque en el Evangelio de Mateo dice que Jesús no le contesta, se queda en silencio. Sorprende la actitud de Jesús. ¿O no nos sorprendería a nosotros si decimos que nosotros queremos que el Señor Jesús sea nuestro Señor y Salvador y venimos delante de su presencia en búsqueda de algo que nos atormenta, que nos provoca, que nos desafía? Y a través del tiempo lo único que escuchamos es el silencio de Él. Pero esto es un disparador. Porque lo que hace Jesús, que conoce tu corazón y que conoce el mío, que conoce el corazón de los discípulos y de los fariseos y los escribas, que conoce el corazón de la mujer, actúa para que en ella cause un disparador y se multiplique lo que va a venir después como un milagro que muchas veces nosotros también no entendemos, porque el tiempo pasa, pero Dios siempre responde. Y Jesús va más allá y le dice, no soy enviado sino a las ovejas de la casa de Israel. Como si no pudiera distraerse del ministerio al cual él había sido llamado, porque él había sido llamado para poder ministrar en el pueblo judío en primer lugar. Lo vamos a ver claramente por qué es esto. Y la mujer, yo me imagino, pensemos en cada uno de nosotros cuando Jesús le dice esto. Se podía haber quedado paralizada, callada la boca, haber agarrado la bolsa, darse media vuelta e irse de nuevo a su casa con la gran necesidad y el problema que ella tenía. Y va más allá Jesús. Y le dice, deja primero hartarse a los hijos, porque no es bueno tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Cuando yo digo que Jesús conoce tu corazón y el mío, ¿se acuerdan cuando el joven rico fue delante de la presencia de Jesús y le dijo cómo podía hacer para obtener qué cosa? La vida eterna. ¿Qué le dijo Jesús? Una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y vení. Jesús sabía qué amaba más él.
Y Jesús sabía que amaba más la mujer. Jesús le da a ella la oportunidad de reafirmar su fe, pues conoce lo que hay dentro de su sentir. Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Roma, la carta que le escribe es anterior a que escriba Marcos. ¿Y saben qué escribió? Dice, al judío primeramente y también al griego. Esto lo escribió Pablo antes que Marcos escribiera el Evangelio que hoy leímos en esta mañana. Cuando ustedes se ponen a construir algo, ¿por dónde empiezan? Si construyen una casa o convocan a alguien para construir una casa. Empiezan por los cimientos, no empiezan por el techo como acá tampoco del templo. Empezamos por los cimientos. Un verdadero constructor sabe por dónde debe empezar. Jesús sabía por dónde debía empezar, porque Él fue convocado por su Padre Celestial para venir a buscar a ese pueblo que había sido guiado por tantos años y que le siguió dando la espalda a Dios. Pero ya desde el comienzo lo niegan, porque cuando tiene que nacer no tiene un lugar en el mesón. Y lo siguieron negando. Y sin embargo, la palabra lo dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y sin embargo, Jesús siguió yendo en búsqueda de su pueblo. La oportunidad que vemos en esta mañana de lo que pasa con esta mujer y lo que pasa con Jesús es la oportunidad y no la debemos pasar por alto para que hoy vos y yo estemos incluidos dentro del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús va a la boda? Cuando no había vino. Y la madre va en búsqueda de Jesús y le dice, por favor, necesitamos que hagas algo. Dice, porque al anfitrión, al que nos invitó a todos, se le terminó el vino. ¿Se acuerdan? ¿Qué le contestó Jesús? Aún no ha venido mi hora. Aún no había llegado el tiempo en que él tenía que mostrar, como que quería hacerlo de forma más que no llamara la atención. ¿Se acuerdan cuando en la predicación yo les dije de los panes y de los peces? Como que los que pudieron estar cerca de él vieron lo que Jesús había hecho. Pero si eran 5.000 los que estaban más retirados, no pudieron ver lo que él había hecho. Pero los fariseos y los escribas escucharon lo que había sucedido, pero sin embargo siguieron negándolo y tratando de provocar. Y acá aparece algo que es único y que es maravilloso. Cuando la mujer le dice que Jesús, que tenía que la comida dársela primero a los hijos y no a los perrillos, ella le dice, pero aún de lo que los hijos se le cae abajo de la mesa, los perrillos también pueden comer. Y aquellos que les gusta tanto los animales, saben que cuando tienen un animal en su casa, un perro, lo tienen que cuidar. Y generalmente el amo, el dueño del animal, es el que se hace cargo y trata de alimentarlo. Porque lo cuida, porque lo quiere, porque lo ama. Hay personas que aman más a los animales a veces que a las mismas personas que tienen alrededor. Pero si lo tienen, es para cuidarlos. Y entonces ahí aparece la palabra de Jesús, que por la palabra de la mujer, por lo que ella llegó a confesar con su labio, sin vergüenza, delante de todos los demás, se produce algo que él declara. Y él le dice, por esta palabra que pronunciaste, tu hija es liberada. Y ahí entramos también nosotros. La mujer fue con fe y le dice, andá, le dice Jesús, andá a tu casa.
que tu hija va a estar liberada. Y ahí entra nuestro ida y vuelta. La mujer fue con fe y se volvió a la casa con la misma fe. Lo mismo que le pasó al centurión, que también era gentil, como la mujer. ¿Qué hubiera pasado si nosotros, después de tanto tiempo, que algo nos atormenta, que algo nos provoca, que algo nos desestabiliza, el Señor Jesús dice, bueno, ya está, ahora ya está. Y tenemos que ir en búsqueda de saber si lo que Él nos está diciendo es cierto. ¿Cómo hubiéramos vuelto? Hubiéramos pedido, no, bueno, Señor Jesús, dale, vení. Lo agarramos de la mano y lo llevamos a donde tenemos que ir. Jesús no fue con ella. Jesús no se presentó en la casa con ella. Jesús le dijo, anda. Y cuando la mujer llegó a la casa, encontró a la hija descansando en la cama y había sido liberada. ¿Qué es en este tiempo lo que vos y yo querés ver? ¿Qué es en este tiempo lo que vos y yo queremos escuchar? ¿Dónde? ¿De qué manera se manifiestan los milagros de Dios en este tiempo para tu vida y para la mía? Pasó muchos años todavía de cosas que te suceden. Hay cosas que todavía Dios no te respondió. Hay cosas que todavía para tu vida son un interrogante. Nuestra función, si creemos y le podemos reconocer como el Hijo de David, como el Señor y Salvador de cada una de nuestras vidas, es mantener la mirada en Él y saber que a donde Él nos quiera guiar, ahí debemos ir. En uno de los mensajes que compartía los martes, yo decía, el Señor nos llama a mirarlo a Él. Pero nosotros podemos mirarlo, pero al mismo tiempo desviar nuestra mirada en aquellas cosas que nos alejan de la presencia de Él. Y lo puedo también mirar, pero lo puedo mirar con la confianza plena en Él, porque eso es fe, ¿eh? Confianza plena en Dios. O lo puedo mirar como diciendo, bueno, ahora va todo bien, me olvido de vos. Y cuando las cosas no vienen bien, te trato de mirar a ver si vos tenés una mirada para mí con una mano que me intenta bendecir. Dios no necesita mostrarse de gran manera para demostrarte que el milagro de la vida para tu vida y para la mía está a cada instante que caminas. ¿Ustedes creen que lo que compartía Daniela hoy con lo que le sucedió con Coco, que los encerraron con las motos para tratar de robarle, si Dios no hubiera estado, si Dios no hubiera querido cuidarlos, cómo se hubiera sucedido toda esta situación? Dios está. Y Dios nos demuestra que está siempre alrededor nuestro. El tema es que nosotros anhelemos verlo. Y que nosotros anhelemos verlo con los ojos de la fe, para encontrar en Él la respuesta a lo que nos está sucediendo. ¿Qué te falta? Le dijo al joven rico. ¿Te falta la salvación? Bueno, andá y da lo que tenés. ¿Qué nos falta a cada uno de nosotros para vivir una vida plena, perdurable en las manos de Dios? Dar todo lo que tenemos. Más allá de lo que ya diste, dale más. ¿Qué dijo Santiago el otro día? Le dijo a Pedro, bueno, vení, caminá. Y cuando él se dio cuenta, fue y caminó.
Pero cuando todo lo que estaba alrededor fue más importante con la mirada de él que lo que le había dicho la palabra al maestro, empezó a hundirse. Y así nos pasa en el día a día, porque las cosas que nos rodean a veces son más importantes para sostener nuestra fe que las cosas de Dios. Termino en esta mañana de la siguiente manera. ¿Saben quiénes son los gentiles? Hoy, vos y yo. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que ya no estamos fuera de la casa de Dios. Estamos dentro de la casa de Dios, porque Él lo hizo posible por medio del Señor Jesús. Estamos adentro. No perdamos el lugar y la oportunidad de estar dentro de la casa de Dios. Porque dentro de poco, que es la promesa de Dios, que Él va a venir a buscar a su pueblo, vamos a estar sentados a la mesa con Dios. Y ese es el mejor regalo que podemos recibir. Que el Señor te reconozca y vos puedas sentirte que estás sentado junto a la mesa de aquel que hizo todo por el gran milagro en la cruz para que pudiera hacerse Señor y Salvador de tu vida y de la mía. No perdamos la oportunidad de ver los milagros de Dios cada día, a cada momento de nuestra vida, porque Él está siempre para extender su mano de bendición sobre aquellos que lo buscan con corazones sinceros. Que podamos ver y oír con los ojos y los oídos de la fe. Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque nada es posible por nuestros propios méritos. Señor, tú lo hiciste posible. Y sin embargo, muchas veces, con nuestros gestos y actitudes, te seguimos dando la espalda. Cada día es un nuevo milagro. Desde que abrimos nuestros ojos, nos levantamos y caminamos y podemos contemplar todo lo que tú pones alrededor nuestro. Es un milagro nuevo. Señor, que aprendamos cada día a caminar sostenidos de tu mano, dejando nuestros egoísmos, dejando nuestras decisiones personales para que sean guiadas y sostenidas por la presencia y guía de tu Espíritu Santo. Para que vivamos como hijos de Dios, vencedores, no derrotados, que se arrastran, sino erguidos, parados en la fe y que caminan, porque el que los hace caminar es el Dios mismo de la vida. Es en el nombre de Jesús que oramos juntos en esta mañana. Amén.